Bien, yo sé que este tema puede resultar a veces muy desgastante para todos, pero se trata de dinero, ¿no? Y ese es un tema muy sensible y muy delicado para un sindicato como el nuestro. Y bueno, dado el escenario que enfrentamos para tratar de lograr después de 4 décadas acceder a ese recurso, que parece un objetivo tan cercano, pero a la vez tan lejano cuando hay posturas que quizá no terminan de acercarse en la conciliación interna de nuestra organización, de nuestro sector. Pero lo que no se puede decir es que este no sea un tema que haya sido atendido, analizado, debatido ampliamente en varios órganos de gobierno. Y por eso me atrevo a decir que la gran mayoría de los que estamos aquí, particularmente los órganos de representación, conocen del tema y han opinado sobre el tema. Las opiniones quizás no varían mucho, y cuando las opiniones en un sindicato plural como el nuestro no convergen, pues viene la toma de decisiones democráticas. Esa es la salida para llegar a acuerdos en nuestro sindicato. Y el Comité Ejecutivo Sectorial precisamente ha tenido que dar los pasos que hemos dado producto del mandato de los órganos de gobierno. Y sí, les confieso que la primera ocasión en que tuve en mi cabeza esa posibilidad que finalmente se dio de dialogar con los otros sindicatos, yo lo veía como un enorme reto y como algo que también veía yo inalcanzable. Sin embargo, lo que no puede obviarse es el mandato de los órganos de gobierno. Y cuando el órgano de gobierno, precisamente para evitar un recorrido tortuoso por la vía jurídica, mandató abrir una negociación, pues tuvimos que acatar y tuvimos que valernos de toda nuestra capacidad, madurez y sensibilidad política, primero para acercarnos a los otros sindicatos y encabezar una negociación interna, porque eso es lo que hicimos, encabezar una negociación interna para buscar llegar al objetivo. Un resultado que satisfaciera mínimamente la encomienda que tenemos los sindicatos en este tema. En el nuestro, un objetivo de beneficio colectivo que nos ayuda en demasía a que el dinero no nos enfrente como trabajadores, sino que nos unifique para lograr un objetivo de bien común, que es la adquisición de este inmueble, de este patrimonio para el sector INAH. Y por eso me disculpo por el desgaste que pueda provocar este tema, porque a veces me parece que es provocado por información imprecisa. Eso desgasta mucho. Pero estamos obligados a aclarar una, dos y las veces que sea necesaria la información. Este es el documento oficial, este es el convenio oficial que nos mandató el órgano de gobierno firmar, aprobando los montos de distribución. Para el Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por sus siglas se traduce SINCAMPINA, 4.959.805 pesos con 25 centavos. 4.959.805
959.805 pesos con 25 centavos. ¿Dónde están los 6 millones que se aseguran le van a tocar a la estampita? ¿Dónde? Esa información nos desgasta, porque esta es la oficial, y esa es la que firmamos, y esta es la que estamos defendiendo. Para el Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, 1.510.000 pesos, 1.510.138 pesos con 25 centavos. Para el Sindicato Nacional de Restauradores de Lina, 1.700.138 pesos con 25 centavos. Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, aunque no viene señalado acá, que es lo que conocemos como el ex-Sintina, y no viene acá porque no es firmante del convenio, pero por supuesto que está reservado su recurso en el orden de 1.600.000 pesos. Y para el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, sector técnicos y profesionistas de Lina, 14.919.472 pesos con 25 centavos. Esta es la información oficial, no hay otra. Lo demás son falsos, suposiciones. Y esto es lo que se tiene que bajar a las bases. La interpretación de la información y de lo que se acuerda puede ser manejada de acuerdo a las circunstancias, posturas, etcétera, etcétera. Para quien piense que el acuerdo que se firmó entre la D324, Organización Nacional, y el CENTE en 2016 fue un logro, lo respeto, pero no lo comparto. Si hubiese sido un logro, ya tendríamos los recursos en la mano. No lo tenemos porque María Teresa Franco y González Salas, entonces directora general de Lina, ni reconoció, ni aceptó, ni entregó esos recursos. Que por cierto, una marcada diferencia de esa negociación es que no se abrió a los órganos de gobierno de la entonces Organización Nacional, como ahora lo estamos haciendo ampliamente en varios órganos del gobierno, y también, producto del último acuerdo del Consejo, el mandato de que las secciones traigan sus posturas por escrito avaladas con la firma de los agremiados que representan en cada sección, para que no quede lugar a dudas de cuál es el mandato de la base trabajadora. Esa es la pequeña gran diferencia. Y aún así, cuando con conocimiento de causa, porque así lo tenemos que decir, con conocimiento de causa, cuando se ingresó la demanda por la Coordinación Nacional Colegiada ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para blindar esos recursos, en ese marco de la demanda se pidió al tribunal cite como tercero interesado al CENTE. Desde que el INA turnó este tema al tribunal, al principio, y muy al principio, estuvimos acompañando a la Coordinación Nacional Colegiada en reuniones que estuvimos buscando consolidar con el CENTE a través de la intermediación de la FEDES. Llegó un momento, porque me consta, en que el presidente colegiado de la FEDES, uno de los presidentes colegiados, el maestro Agustín Avilés, dijo: mejor hablen directamente con el CENTE, y si el CENTE les abre la pauta, yo respaldo. Se hizo un lado. Insistimos desesperadamente de que el CENTE dijera: esta boca es mía. No tanto porque estuviéramos pensando en que su intervención como tercero interesado de entrada desatorara de facto el conflicto y el reclamo del interés jurídico que cada sindicato ha manifestado, sino porque a nosotros nos interesaba, punto número uno,
que el CENTE ratificara los términos de ese famoso convenio de 2016, en donde la distribución era 50% de ese recurso al CENTE y 50% a la Organización Nacional vía entrega de los recursos a la Secretaría de Finanzas de la Ley 324. Ahí está el documento. Hasta el día de hoy, el CENTE no ha ratificado, siquiera reconocer ese acuerdo de 2016. Porque además, en estos intentos, digamos, desesperados nuestros por clarificar el camino y lograr allegarnos del recurso, pensábamos proponerle al CENTE, si se manifestaba como tercer interesado, que no solamente nos reconozca la entrega de ese 50% sobre la base de 12 millones y fracción, sino que también nos done los otros 12 millones que a ellos les correspondía en ese acuerdo. Tampoco manifestó al respecto su postura. Es decir, al día de hoy no hay ninguna garantía ni del reconocimiento de ese acuerdo de 2016 y mucho menos de que vayamos a acceder adicionalmente a los otros 12 millones de pesos que a ellos les corresponderían. Y eso ha sido uno de los temas más sensibles que le hemos dicho a la Coordinación Nacional Colegiada: garantícennos a través de la FEDES o directamente con el CENTE, porque llegaron a abordar al secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE en aquella Asamblea Nacional en donde se eligió al nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la FEDES, que ese es otro tema pendiente, y dijimos, fabuloso, se llegó hasta el secretario general del CENTE, son días de las horas, se espera estar, bueno, Y posteriormente a ese hecho, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje manifestó más de una ocasión que había hablado ya personalmente con el secretario general del CENTE y en más de una ocasión le ratificó no tener interés jurídico en esos recursos. Luego entonces dejaba sin materia reclamar el reconocimiento de ese acuerdo de 2016. Y así estuvimos como por 2 años dando tumbos de buscar claridad para tener certeza del escenario que estábamos pisando. A nosotros nos parece que si hubiera habido o existiera la posibilidad de saber y de garantizar que podemos lograr que el 100% de esos recursos se les reconozca a este sector democrático, pues yo creo que todos con los ojos cerrados vamos hacia allá. Pero como no está garantizado ese 100%, como al principio se decía, nos corresponde ese 100% y vamos por todo, y ahora, en la coyuntura actual, ya no se habla de explotar hasta sus últimas consecuencias la demanda porque estemos seguros de que nos corresponde el 100%, que eso no lo ponemos en tela de juicio. Ahora de lo que se habla es de reabrir una negociación con los sindicatos que ya fue agotada en el marco del mandato de los órganos del gobierno del sector INA para buscar, y así lo digo, para buscar la posibilidad de que incrementemos más de 2 millones de pesos la distribución, el acuerdo de distribución de esos recursos. Desconociendo inclusive que existe ya un convenio firmado con la distribución de los recursos que ya le hemos compartido. Y que, por cierto, cuando el director general nos convocó a aquella reunión en días recientes, y lo hizo por escrito, todos los sindicatos firmantes de este convenio lo ratificamos ante el director general. No pongo en tela de juicio si es que les ha llegado información de que el SINAR también va a demandar. Por cierto, como en este tema sí tenemos interlocución con los sindicatos, nos está confirmando el SINAR que
no tienen acuerdo de presentar demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y por eso es que ratificamos este convenio frente a Diego Prieto. Y es más, el propio SINAR, cuando intentamos conciliar la suma del Sindicato de Vida al Sur a este convenio, porque así nos pidió, vamos a platicarlo. Creemos que podemos lograr sumarnos. Fue una ilusión, por supuesto, porque sus pretensiones siguen siendo las perlas de la Virgen. Pero el SINAR fue uno de los primeros que manifestó en esa reunión ni un peso menos de lo que hemos convenido, que nos costó tanto trabajo convenir, acordar. Entonces, se pueden decir tantas cosas en este escenario, porque el tema da para esto y mucho más, pero lo único cierto es lo que esté firmado. Nuestras posibilidades políticas y jurídicas de lograr el objetivo. ¿Tenemos garantías, pregunto yo, de que tenemos posibilidades reales de llegar a más de 17 millones de pesos cuando por 200,000 pesos se rompió la negociación interna? ¿Hay posibilidades o nos están asegurando que vamos a lograr 17 o más? Porque si nos los aseguran, pues vamos, ¿no? Pero si no hay garantías, como el CENTE nunca nos garantizó siquiera reconocer ese convenio de 2016, pues seguimos navegando en un escenario de suposiciones. Lo único que no es suposición es esto. Y lo único que falta para que esto se cristalice, compañeros, es que la Coordinación Nacional Colegiada se desista de la demanda. ¿Quién mandata a la Coordinación Nacional Colegiada para que no se desista? ¿Qué órgano de gobierno les mandata para que no se desista? ¿Qué documento con las firmas mayoritarias del sector INA le da el respaldo para mantener una postura irreductible que nos ha provocado mucho desgaste? Entonces, sí, lo que sí me queda claro es que la gran mayoría de los que están aquí ya conocen suficientemente el tema. Y por eso no vamos a proponer desgastarnos más. Planteamos primero a la plenaria, si nos permiten poner a consideración que se agote la orden de la lista de oradores para que busquemos cerrar con el resumen de la mesa. Bien, nada más anotar, antes de que se vote, al compañero Juan Manuel, que acaba de pedir la palabra, y hasta ahí ponemos a consideración de la plenaria que se cierre la lista de oradores, compañeros. Quienes estén a favor de esta propuesta, levanten su voto. Estamos en el conteo, compañeros. ¿16 y 16? Ok. ¿Votos en contra de que se agote la lista de oradores? ¿Abstenciones, compañeros? Bien, de manera unánime, con 64 votos a favor, aprueba la plenaria que se cierre la lista de oradores hasta el último que tiene anotado la mesa y hacer el resumen correspondiente del punto. Ok, gracias. No son correctas. Hay mucha gente aquí que no sabe cómo se constituyó ese dinero y les ha pasado
pasado lo que en el teléfono es compuesto. Les dicen algo, cuando lo platican diferente y lo vuelven a platicar diferente. Ese dinero se empezó a acumular después del convenio de 1978 de Lina, que da origen al escalafón y demás. En un acuerdo con Estanislao Labra de la Dirección General, con el Secretario General de la 24 y con el Director General, se acordó otorgar las cuotas sindicales que se descontaban cuando cobrábamos a lista de raya. En Lina se cobraba con plazas federales, con cheques de los que manda Hacienda, y se cobraba con sobrecitos en efectivo, las plazas de lista de raya. Esas dos cosas existieron tanto al interior de la República como en el Distrito Federal. Entonces, lo que hizo la autoridad fue otorgarle a la ley 324 las cuotas sindicales de las plazas de lista de raya y empezó a guardar las cuotas sindicales de las plazas federales, tanto del interior de la República como del Distrito Federal, y las cuotas sindicales del personal de plazas de lista de raya del interior de la República. Así fue como se fue construyendo esa bolsita. ¿Sí? Y bueno, fue creciendo. Ha habido muchas discusiones de esto en la Organización Nacional, ¿sí?, donde hubo compañeros que nunca quisieron entrarle a la discusión de recuperarlas por el temor de perder las cuotas sindicales de la 24, que fueron las que sirvieron para que nuestra Organización Nacional se consolidara. ¿Sí? Y eso se tiene que decir. Gracias a la 24, la Organización Nacional creció. ¿Sí? Gracias a nosotros le dimos fuerza al comité. Bueno, gracias a los estados se le dio la fuerza suficiente a la 24 para las movilizaciones que se hicieron en sus momentos. Entonces, tenemos que reconocer que en ese dinero hay dinero que le corresponde a gente del interior de la República que tenía plaza federal, que tenía plaza de lista de raya, y a gente del Distrito Federal que también tenía plaza de raya. Tenemos que reconocer que hay personal que antes de la equiparación ganaba mucho dinero, arquitectos y restauradores. ¿Sí? Y obviamente hacían que la maleta creciera. Recuerdo que alguna vez un arquitecto dijo que ganaba muy poquito, porque ganaba 40,000 pesos. Yo ganaba 4,000. Y se le hacía poquito, eran sus 40. Imagínense cuánto era la cuota que aportaba, comparada con la que podía aportar yo. Entonces, digo, tenemos que reconocer que nos toca a todos los que estamos activos, porque los muertos están. ¿Sí? Y tenemos que reconocer, pues, si reconocemos que le toca a la gente que está en el sindicato, y si hoy derivamos en varios de modo, tenemos que reconocer que hay parte de lo que les toca a los arquitectos y hay parte que le toca a la 24. Alguna vez se dijo en un Congreso Nacional, si llegamos a rescatar las cuotas, son para un inmueble, y le toca tanto a la 24 como a los estados. Y lo dijo gente del interior de la República. Gracias a la 24 es que somos lo que somos. ¿Sí? Y no podemos dejarlo de lado esto. A mí me parece que la negociación a la que he llegado está bien. Y creo que es lo que nos puede acortar el camino. Porque en todo caso, o sea, si quieren pleito, sería un pleito larguísimo, en el que habemos gente que podríamos decir que Teresa Franco agarró dinero de allí y se los dio a los traidores que constituyeron la coordinadora. Es cierto. Sí. O sea, eso lo tenemos que decir. Sin embargo, ¿para qué removemos eso si podemos adelantarnos? O sea, vayámonos sobre el convenio que firmó el comité para ver que esto pueda salir lo más rápido posible.
Gracias, compañero. Sector INA.